SER Podcast. Miguel Pascual, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, publica el libro El oficio de decidir, dudas y certezas de un juez en activo. Tengo que decirle, señor Pascual, que me ha gustado mucho, que he aprendido, que me ha hecho pensar y que me ha descubierto cosas que no sabía de la justicia y sobre aquello a lo que se ha enfrentado un juez, así que enhorabuena. Bien, objetivo cumplido, porque es un libro que o gusta a un periodista preocupado por cuestiones ciudadanas o fracasa. Me gusta sobre todo la honestidad en la duda, porque tenemos habitualmente a los jueces como profesionales de decidir esto, lo otro, la sentencia es una y no hay más, pero los caminos que transcurre el juez, sus dudas antes de tomar una decisión son muchas y están plasmadas aquí. Sí, ese es uno de los objetivos del libro, el un poco abrir el cónclave, ¿no? Neutralizar el efecto cónclave. ¿Qué pasa dentro de un juzgado, de un tribunal, de un juez cuando llega el asunto hasta que sale la fumata, ¿no? Ese misterio del que está rodeado pues genera, por un lado, una actitud reverencial, ¿no? Y por otro lado, una desconfianza, ¿no? Entonces me parece que abrir la puerta, exhibir lo complicado que es tomar una decisión en los casos difíciles, dar una idea de la cantidad de componentes que intervienen y de garantías, de contrapesos, de balanceo que hay en cualquier proceso de decisión, me parece que puede ser algo que ayude a estimular la confianza en el sistema judicial. Su trabajo es decidir. Usted cuenta en el libro que hay casos que han marcado su vida por temporadas, que es imposible olvidar, casos que en las reuniones con amigos provocan un silencio con sabor a vértigo y que hay una frase generalizada que es yo no podría. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez, siendo su trabajo decidir, ha tenido la sensación de yo no puedo decidir sobre esto? Es que no puedo, la libertad de una persona está en mis manos y me siento incapaz de tomar una decisión tan delicada, en este caso, con lo que sé, un caso que me supera por el motivo que sea. Sí, lo he tenido, es una experiencia dura, es una experiencia de poquedad, de sentirte muy pequeño ante un problema y casi un intruso, ¿no? El único antídoto, el único consuelo para eso es un poco la humildad, o sea, el sentirte parte de un mecanismo muy complejo, ¿no? Solo una parte de un mecanismo muy complejo. No llevarte todo el peso como si fueras tú el todo en la decisión judicial. En una decisión judicial interviene muchísima gente. Es una decisión multitudinaria, hay abogados, hay jurisprudencia, que son criterios que se han formado por mucha gente, hay dialéctica, hay deliberación, hay recursos, ¿no? Entonces tú eres una persona por la que en un momento dado pasa el asunto, tienes que rubricar, tienes que culminar y bueno, eso es un poco el recurso que tiene uno para sobrellevar la carga de haberte equivocado sin saber exactamente en qué casos, pero sí una carga de que con seguridad en algunas ocasiones te has equivocado y has hecho daño, ¿no? La mejor manera es la humildad, es decir, te sientes una pieza dentro de un mecanismo complejo. ¿Tiene un cálculo de cuántas veces ha podido equivocarse? Sí. No, es un cálculo teórico. Pienso que los jueces nos equivocamos entre un 10 y un 15% de los casos, ¿no? Entonces es lo que yo llamo la mochila. El drama es que no sabemos en qué casos nos hemos equivocado. No hay un sistema de verificarlo, o, en fin, solo muy excepcionalmente. Cuando digo equivocarme no me refiero, que también en algunos casos, pero ese 10% no es el haber dicho negro cuando es blanco, ¿no? Sino no haber encontrado la mejor razón o la mejor solución y haberme quizás conformado con una que no es la mejor, ¿no? Usted es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por lo tanto buena parte de su trabajo, no solo, pero buena parte de su trabajo consiste en decidir sobre sentencias que ha dictado otro tribunal. Las partes lo recurren y ustedes, en un tribunal, digamos, compuesto por 3 jueces, tienen que decidir si confirman esa primera sentencia o la revocan, le dan la vuelta. ¿Es habitual que rectifiquen lo que ha decidido el primer tribunal? Bueno, es más frecuente confirmar que revocar o que anular, es más frecuente, también es más cómodo, confirmar es más cómodo, ¿no? Pero claro que hay un porcentaje para nada insignificante de, digamos, de supuestos en los que se cambia la decisión del juez o del tribunal
de primera que ha decidido en primera instancia, ¿no? En estas 2 últimas semanas, por ejemplo, hemos anulado 2 sentencias de jurado y lo hemos pasado muy mal, porque en realidad anular una sentencia de un jurado es una tragedia, porque son procedimientos largos, complicados, con muchos testigos. La víctima o sus familiares sufren la acusación que es la acusación particular, la defensa obviamente también, y es una decisión indeseable. Sin embargo, pues no hay más remedio muchas veces, ¿no? Forma parte de ese conjunto de garantías el que no haya una sola decisión. Pero entiendo que para ustedes tiene que ser, entiéndame, corporativamente más difícil revocar una sentencia de un juez que de un jurado, porque al final hay algo de afrenta hacia el compañero juez al que se le rectifica una sentencia. No, eso no es así, porque, digamos, es fundamental tener conciencia de cuál es la función que cumplen, ¿no? Y no es quedar bien con un compañero, eso es fundamental, ¿no? De hecho, además, en el jurado también, si revocas o si anulas, pues en realidad estás desautorizando a un compañero, porque hay un magistrado presidente que es el que ha dirigido el juicio, el que dicta la sentencia, etcétera. Pero eso forma parte del oficio, ¿no? El saber que no se trata de quedar bien. Yeah. ¿Qué fallos o qué factores tiene que tener una sentencia para que ustedes le den la vuelta? Porque no es tan fácil. Bueno, ya digo que no es lo más fácil ni lo más cómodo. Digamos, para revocar una sentencia, lo primero es que el abogado que recurre, o el fiscal, en su caso, tiene que convencerte de que merece la pena mirar a fondo. Hombre, salvo casos que sean evidentes, que son pocos. El abogado te tiene que convencer, mira, aquí hay un problema que merece la pena fijar la atención y abrir el melón. Una vez abierto el melón, ya puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero es verdad que lo difícil es esa raja primera, ¿no? El decir, bueno, esto no es un recurrir por recurrir, no son argumentos retóricos, sino que realmente hay un problema. Cuando lo ves y lo abres, entonces ya puede pasar, como te digo, cualquier cosa. Puede haber un problema de garantías fundamentales del proceso, o puede haber un problema de interpretación incorrecta, ¿no?, de la norma. ¿Cómo son las deliberaciones? O sea, al final la decisión tiene que ser colegiada. Ustedes son 3 magistrados. ¿Cómo son esas deliberaciones? Las deliberaciones son algo apasionante. Es una pena que no se pueda hablar con detalles porque son secretas, ¿no? Pero los procesos que intervienen, que se despliegan, que se desarrollan en una deliberación son apasionantes. Y sería bueno que, digamos, que un ciudadano pudiera asistir de vez en cuando, con obligación de sigilo, ¿no? Pudiera asistir, porque creo que le daría garantía el ver cómo, pues, 3 personas quieren acertar y, bueno, contrastan pareceres, cada uno con su manera de ver el derecho, cada uno con sus certezas, con sus dudas, con sus estilos. Es una garantía el hecho de que sean 3. No todas las deliberaciones son modélicas. Yo estoy hablando de un tribunal en el que, en todos los años que llevo en él, he tenido la suerte de poder confiar en mis compañeros. Eso es fundamental. Es decir, no me van a simplificar el asunto, no van a ocultarme información y, por tanto, pues eso facilita mucho, ¿no? No pasa nada si se exhibe, si se manifiesta una discrepancia, no hay un problema de relaciones. Por eso, no todas las deliberaciones son modélicas, pero cada mañana hay muchísimos grupos de 3 magistrados pensando cuál es la mejor solución para un asunto. Y habrá decisiones en las que usted está más o menos convencido que el resto de sus compañeros de tribunal. Claro, y lo contrario, ¿no? También hay veces que te sientes en minoría y aún así no necesariamente formulas voto particular, porque dices, bueno, no merece la pena, es decir, no es nada que afecte a mis principios y son 2 compañeros que proponen una solución más que razonable y pues no hay una objeción fundamental. No tienes que formular siempre voto particular. Voto particular hay que reservarlo para cuando realmente hay algo que te resulta inadmisible para ti en una resolución. Y sin llegar al voto particular, que es dejar por escrito que son 2 contra 1 con criterios completamente distintos, ¿qué hacen cuando 2 piensan una cosa, el otro no lo ve del todo? ¿Qué hacen ahí? Pues generalmente, si no es un tribunal con una enorme carga de trabajo, generalmente postergar. Es decir, darnos un poco más de tiempo. Lo ideal es estar los 3 convencidos. Vamos a pensarlo un poco más, ¿no? Yo digo en broma en el tribunal que nosotros hay casos para los que empleamos el sistema de la deliberación continua, ¿no? O sea, hemos empezado a deliberar, seguimos dándole vueltas, decimos una cosa hasta que finalmente ya se va rodando y conformando, ¿no? Eso ya te digo, para los casos complicados, difíciles. Generalmente eso, darnos un poco más de tiempo. Si eres ponente,
Si eres ponente y te sientes en minoría, que alguna vez me ha pasado, pues el recurso es decir, dejadme que lo escriba, a ver si me convenzo, ¿no? Pues si soy capaz de escribir vuestro criterio. Y si soy capaz de escribirlo sin mentirme a mí mismo, no hay problema, ¿no? Bueno, pues son mecanismos de ese tipo. Ser ponente es que entre los 3 magistrados que forman el tribunal hay uno que el que se estudia el caso a fondo y después se lo presenta a los otros 2. ¿La posición del ponente suele condicionar a los demás miembros del tribunal? Si no ha habido una vista o un juicio, es decir, si los demás magistrados no conocen el asunto, sí que condiciona, porque es el que presenta el caso, el que identifica los problemas y el que propone una solución. Y ahí normalmente, sobre todo, permíteme la broma, si son es la 1:30 y se han deliberado 5, pues interviene un sesgo de conformidad. Y por favor, que tenga razón, por favor, que no haya dudas, porque lo complicaría, ¿no? O sea, hay veces que por falta de tiempo, de cansancio, por lo que sea, se llega a un acuerdo porque las objeciones supondrían retrasar más el proceso. Bueno, simplemente hablo del deseo, ¿no? No sé, no digo que eso finalmente le haga más caso a tu deseo de que no haya discrepancia que a la honestidad de decir no lo veo, ¿no? Pero, en fin, los deseos son los deseos. Los deseos de mucho tipo son uno de los factores que intervienen en esa balanza de la decisión. Hablábamos de la posición del ponente y cómo puede condicionar a los demás. ¿El sesgo del ponente puede impedir que sus compañeros de tribunal tengan una visión completa del caso? No te digo que no pueda, evidentemente es un factor que hay que tener en cuenta, es un riesgo, ¿no? Nos decimos que no lo hagamos, ¿no? Yo no tengo experiencias de ese tipo, pero sí sé, y lo he oído, y lo sé, incluso en alguna alta institución, que en algunos casos hay desconfianza, ¿no? No tanto por el sesgo, sesgo en general no necesariamente ideológico, ¿no? Sí que, y eso tiene que ser un martirio. Eso tiene que ser terrible, compartir tribunal con magistrados de los que uno no se fía del todo. Sí. Porque decirle al magistrado compañero, déjame ver el expediente completo que lo quiero analizar yo, eso es decirle, no me fío de ti. Si no se sabe bien dónde se está, efectivamente eso puede parecer un agravio, o sea, no te fías de mí, ¿no? Y entonces, claro, esa situación dice, generalmente pues debo presumir que lo que me estás diciendo es verdad, ¿no? Pero hay algo que me resulta raro, que me extraña un recurso con unos argumentos tan pobres, ¿no habrá algo más? Ya te digo que esta no es mi experiencia, pero sí sé que es una experiencia de algunos compañeros. Dígame la verdad, ¿les tranquiliza que exista la posibilidad de recurrir al Supremo su decisión? Sí, sinceramente sí, el no tener la última palabra, en algunos asuntos sí la tenemos, pero cuando no tenemos la última palabra decimos, y en el peor de los casos el Tribunal Supremo lo verá, ¿no? Cierto también que en algunas singulares ocasiones te da la impresión de que una vez que tú ya has entrado en toda la selva y lo has visto, en toda la selva del caso, te preguntas si el Tribunal Supremo va a entrar o va a poder entrar en esa selva y si un criterio decantado muy cuidadosamente, pues en algún caso has podido tener la impresión de que se ha revocado pues por no haber entrado en la selva, ¿no? Pero eso ha pasado muy pocas veces y son avatares más que normales. Ve cómo al final sí que se puede tener una decisión de un tribunal de una instancia superior como una pequeña y como un revés hacia el juez, o sea, una pequeña afrenta. Usted me ha dicho, con los jueces de instrucción y los jueces de primera instancia no, se lo toman bien. Pero usted cuando le revocan desde el Tribunal Supremo ahí sí que lo nota. Me has pillado. No, pero en realidad ya digo, yo he tenido la experiencia, en algún caso, muy pocos, de decir, la sentencia del Supremo ha estropeado el conflicto, no, muy pocas veces. Otras me ha alegrado de alguna, en serio, no lo digo por decirlo, me ha alegrado de alguna revocación, de alguna estimación del recurso de casación. ¿Usted cuando escucha a un acusado declararse inocente con vehemencia, usted sabe percibir, hay algo en su forma de declararse inocente que a usted le indique que es verdad? Es un mensaje. Es verdad que hay, cuando se trata de delitos especialmente graves, si la acusación es o fuera completamente infundada, yo me digo a mí mismo, esto tiene que notarse en la cara y en el tono de voz de la persona.
He tenido a veces esa experiencia, y confieso que en algún caso me ha influido, pero no siempre es así, Se pone el ejemplo de Dolores Vázquez, que fue, el del caso de Rocío Baninkoff, que fue una persona que, bueno, fue incluso condenada, no ya acusada, condenada, y parecía que no se desesperaba en sus intervenciones, en sus declaraciones, etcétera. Es decir, no necesariamente, obviamente no puedes utilizarlo como indicio en la motivación de una sentencia. No. Durante las vistas, mientras usted escucha a una parte, a la otra, usted va apuntando en un cuaderno. ¿Qué apunta en ese cuaderno? De todo. Apunto argumentos potentes que me hacen pensar, apunto frases, pues algunas de ellas incluso literariamente bonitas, que pueden salir de un fiscal o de un abogado. Recuerdo una que cito en el libro: en el océano de dolor que es este caso hay solo una evidencia que flota: la maleta, ¿no? Bien, pues eso lo apunté en el cuaderno. Hay dudas que sobre la marcha, a medida que presencio la intervención de los abogados o del fiscal, que voy apuntando, y luego pues otras observaciones que ya se deben un poco a mi manera de ser, cuando, sobre todo en los casos en los que el asunto lo vas viendo mucho más claro, pues entonces a lo mejor son notas mías, laterales, incluso literarias, descriptivas de la situación, etcétera. ¿Usted sale de la vista sabiendo ya lo que opina del caso? No siempre. No siempre. Hay algunos en los que tengo necesidad de hablar ya con mis compañeros, formularle cuáles son mis certezas, lo que no tengo duda y lo que sí tengo duda. Claro que sales con una idea, y además es importante esa idea con la que sales de la sala de vistas, porque es una idea que ha brotado de la controversia de dos partes, de dos abogados. Y esa es la esencia de la decisión judicial. La esencia es que acabas de oír a dos personas, al menos dos personas, cuyo cometido es convencerte de dos cosas diferentes. O sea, que es mejor decidir en caliente, digamos, nada más salir de la vista. Es mejor deliberar pronto, solo si esa deliberación, pues si sale fumata negra, entonces seguir deliberando. Pero es mejor iniciar la deliberación cuanto antes, cuando acabas de oír a las dos partes. ¿Un buen abogado es un seductor de jueces? Sí. No se me ocurriría esa expresión, me encanta, porque es una persona que el buen abogado es el que te hace desear una solución. El que te hace desear. Y esto se puede hacer de muchas maneras. La más frecuente, la más normal, es cuando te ofrece un argumento atractivo y potente, ¿no? Pero hay otras, como es pues ponerte muy difícil la contraria. ¿Cuánto influye el deseo de un juez en las decisiones del juez? Pues menos de lo que parece, pero más de lo que debería ser, ¿no? Yo creo que sí, ese deseo puede ser ideológico, sinceramente creo que interviene muy poco, que influye muy poco, pero ese deseo puede ser conceptual, ese deseo puede ser de comodidad, un deseo de obsequiosidad, es decir, por favor, quiero convencerme de esto porque lo contrario me van a poner a caldo, ya sea mis compañeros, ya sea el fiscal o ya sean los periodistas, ¿no? Entonces eso también puede intervenir, es decir, deseo, digamos, convencerme de que esta es la solución correcta. ¿Qué hace cuando tiene la íntima convicción de que la persona que tiene delante es culpable, pero no tiene todas las pruebas lo suficientemente sólidas como para declararlo culpable? Pero usted tiene la íntima convicción de que es culpable. Sí, a eso sí tengo respuesta. En ese caso absolvemos, porque para eso está la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no tiene que ver con la íntima convicción, tiene que ver con la existencia de un mínimo estándar probatorio. Si se cumple, influye la íntima convicción. Si no se cumple, aunque tengas la íntima convicción, aunque tengas sospechas, que son algo más que sospechas en tu mente, pero si no llegan a ese estándar probatorio, tienes que absolver. El problema es cuando ese estándar probatorio pues no sabes si se cumple o no, porque no siempre es una cosa matemática, ¿no? ¿Qué siente en ese momento en el que tiene que absolver a alguien que usted está convencido de que es culpable? No lo paso mal, no me produce sufrimiento. Creo que, lo digo de verdad, en esas sentencias, hoy acabo de firmar una así, en esas sentencias
pienso que estoy cumpliendo mi función. Es verdad que a veces empatizo con la acusación particular o con la víctima, pero me digo, porque si no, no lo haríamos, porque estamos pensando que tengo íntima convicción de que sí, pero decimos que no, ¿no? Eso tiene que ser por una razón poderosa. Pues me digo que estamos cumpliendo nuestra función. No siempre existen pruebas de un delito, pero a veces sí hay bastante indicios. ¿Cuándo puede darse por probado un delito como para condenar a alguien solo con indicios? Bueno, tienen que ser o un indicio muy potente o varios indicios que se ayuden unos a otros. ¿Dónde está la línea entre los indicios y la sospecha? Esa es la gran pregunta de los casos difíciles. No hay pruebas directas. Hay unos elementos que tienes que ponerle la etiqueta de sospecha o de indicio. Si son indicios, tienes que juntarlos y también tienes que ponerlos enfrente de los contraindicios, es decir, de las pruebas que apuntan en otra dirección. Ahí está el pesaje, ahí está la balanza. Son esos los casos más difíciles, pero obviamente se puede condenar con indicios cuando se trata de uno que apenas deje margen a la duda o varios que en conjunto suministren una convicción, pues esto que se dice, más allá de toda duda razonable. ¿Qué hacer cuando las periciales de las partes dicen una cosa y la contraria? Son contradictorias entre sí. Esta es una de las cosas que a mí más me han incomodado o con las que me he sentido más incómodo en determinados casos, y es que los peritos me están hablando de algo que yo no sé, de lo que yo no entiendo. Yo les pido ayuda, ¿no? Y cuando no te la dan, porque las periciales sean pobres, o bien porque las periciales sean las dos muy ricas, y las dos convincentes, y entonces te entra el síndrome de las películas de Amenábar, es decir, oigo a uno y digo, este es, y oigo al otro y digo, no, es este otro, etcétera. Pues digo, caramba, no me ha servido la prueba pericial, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, valoras inevitablemente, aunque esto no se puede decir de manera muy clara por escrito, valoras qué perito es oficial forense, qué perito es de pago. Pero lo valoras, lo tienes en cuenta cuando te sientes muy perdido, pero desde luego nunca, de verdad, nunca es razón determinante. Y luego, pues claro, si se ha neutralizado una pericial y otra, tienes que irte a otras pruebas, generalmente más pobres, como son la testifical o pruebas documentales, para tomar la decisión. Hay periciales que son bodrios. Sí, hay periciales que tú mismo, yo me he encontrado con periciales que yo mismo desmantelo, ¿no? Recuerdo una pericial caligráfica, ¿no? Que yo analicé y dije, vamos a ver, yo he corregido exámenes y tengo muy claro que esta letra no se corresponde con esta otra, pero lo tengo muy claro. Entonces, pues he vuelto a acordar la prueba caligráfica. Te he puesto un ejemplo, ¿no? Hay otros también, en los que sin conocimientos técnicos de perito te puedes dar cuenta de que es insostenible, ¿no? ¿Y los peritos qué dicen en ese caso? O sea, esos peritos chapuzas. Pues los peritos pierden autoridad, autoridad. O sea, un perito que es capaz de firmar una pericial nada creíble, pues pierde autoridad, pierde voz, pierde palabra. Lo hablan pierde entre palabra ustedes, los jueces, de ojo con este perito que me ha intentado meter aquí pescado podrido. Te confieso que sí. Que sí. Es normal, vamos, es que es normal. Sí, en algunos casos sí. Llega el momento de dictar sentencia y fijar una condena. La ley les marca a ustedes unos cajones penales en los que tienen que decidir, ahí marcar una condena según el delito. Ustedes, los jueces, dentro de esos cajones, de este año como mínimo, este año como máximo, esta cantidad de años, ¿ustedes fuerzan los atenuantes o los agravantes para ajustar la proporción de la pena? Sí, este es uno de mis dramas profesionales, y es que me siento incómodo con el mecanismo, con el modo de ser del derecho penal. Es una decisión articulada, ¿no? Como un Playmobil, ¿no? Vamos a ver si esto encaja aquí, luego esto aquí, luego lo muevo, y al final me sale una franja de pena. Y esa franja de pena, que resulta de una operación intelectual que ha superado varias fases y que tú has puesto tu criterio en ello, resulta que la pena te parece excesiva o muy leve. Normalmente a mí me ocurre que me resulta excesiva, ¿no? Y dices, ¿ha fallado aquí algo o esta es la solución que...? Y cierto que a veces cuando la pena te parece desmesurada, te hace volver atrás, recorrer
todo ese proceso de decisión en los distintos tramos y ver si en alguno puedes cambiar la decisión para que la pena resulte un poco más adecuada. ¿Esto es una trampa? No, esto forma parte de la interpretación. Esto lo hace y a veces explícitamente. Me encantó una sentencia del Tribunal Supremo, el ponente era Antonio del Moral, que decía, a ver, la pena que resulta en la sentencia del tribunal es excesiva. El razonamiento es defendible, pero vamos a buscar otro razonamiento que conduzca a una pena no tan excesiva y que sea defendible, ¿no? Y me encantó. Es un criterio interpretativo el ver a qué consecuencia conduce, ¿no? ¿A usted le preocupa el aumento de las sentencias de conformidad, las sentencias penales de conformidad? En esos casos básicamente se pacta una rebaja en la acusación a cambio del reconocimiento de los hechos. Y esto va a más. O sea, ¿por qué va a más lo primero y por qué le preocupa a usted que vaya a más? Va a más porque ahorra tiempo. Es decir, el magistrado se alivia, se alegra cuando, mira, las partes han llegado a una conformidad, ¡buf!, qué bien, fuera, resuelto, ¿no? Quita carga de trabajo. Va a más también porque a veces, pues, digamos, va en línea con la justicia restaurativa, es decir, la acusación se conforma con esto, piensa que es suficiente, se potencia más la indemnización, la reparación que la cárcel en las sentencias de conformidad, de manera que hay buenas razones, pero también hay pereza. Yo probablemente estoy un poco marcado por experiencia de haber visto a personas llorando después de haber firmado una conformidad, como diciendo, lo he hecho porque me temo que no se va a hacer justicia. Entonces me resigno y acepto esto, que ese es el riesgo. ¿Víctimas o acusados? Acusados. Tengo, o sea, dos ejemplos de personas acusadas. ¿Hay inocentes llegando a conformidades por miedo a que lo que les pueda venir si no sea peor? Sí, yo conozco dos. Conozco dos, no por asuntos, no por asuntos de los que yo he conocido, ¿no? Sino por asuntos de los que tengo noticia. Y el porcentaje no sé cuál es, pero estoy seguro de que sí, ¿eh? Pues es terrible eso. Pues sí, ese es uno de los problemas, porque sobre todo si son varios acusados, unos se conforman y otros no, pues el que no se conforma puede salir con una pena mucho mayor porque no se le apliquen unas exageradas atenuantes que el fiscal propone para el caso de los que sí se han conformado, ¿no? Cuando el hecho es el mismo, ¿no? Y bueno, pues es un problema. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener el juez ahí? Hay algunos casos en los que el juez debería ser un poco más pasivo, ¿no? No mirar por encima de las gafas a la parte como diciendo... En fin, como esto lo va a coger, ¿verdad? Lanzando el mensaje de que esto lo voy teniendo claro, ¿no? En fin, no sé, ahí hay que tener cuidado con esas prácticas, ¿no? Y bueno, pese a que ya digo, algunas veces hay buenas razones que tienen que ver con la justicia restaurativa, es decir, ¿para qué un juicio? ¿Para qué una condena con tanto tal? Pero cuidado. Parte de su trabajo como magistrado del Tribunal Superior es convalidar o no procesos que el juez de instrucción autoriza durante la investigación. Por ejemplo, registros en domicilios, entradas, instalaciones de micrófonos, pinchazos telefónicos. El problema de analizar la conveniencia o la fundamentación de esas órdenes y anularlas es que muchas veces con ellas se cae la causa entera y alguien que ustedes creen que es culpable termina en la calle porque esa culpabilidad se determinó a través de una escucha que no estaba bien justificada. Claro, pero lo contrario sería convalidar una medida que fue un atajo que no se debió tomar. Sí. ¿Qué hacen en esos casos? ¿Qué hacemos en esos casos? Primero, tentarnos la ropa, decir, buf, madre mía, este es de los de garantías, ¿no? De un asunto de garantías, ¿no? Es decir, piensa, tú lo has dicho, es decir, es un asunto que ya tiene un condenado. Cuando llega en segunda instancia, ya tiene una persona condenada respecto de quien se ha determinado que hay pruebas, que hay evidencias que conducen a su culpabilidad. Pero alguna de ellas... alguna de las pruebas o evidencias pues se ha obtenido de una manera irregular o se denuncia una irregularidad en su obtención por una de las partes, o bien ha habido un trámite procesal en el que se ha mermado la garantía de la defensa, bueno, en otros casos de la acusación, ¿no? Y en los casos fáciles son aquellos en los que bueno, es una mera irregularidad que sabes que no afecta a la decisión, es una cuestión de mera irregularidad
irregularidad subsanable, no determinante de la decisión, que ha provocado lo que llama el Constitucional una indefensión formal pero no material, no ha influido en la decisión. Esos son casos fáciles. Casos difíciles son aquellos en los que no lo tienes tan claro, ¿no? No lo tienes tan claro qué habría pasado sin esa prueba o qué habría pasado sin ese trámite procesal en el que hubo algún atajo. Es doloroso desmontar el procedimiento y, digamos, acordar la nulidad para que todo vuelva a empezar. El segundo juicio ya no es un cocido hecho con materiales frescos, ya es un cocido sobre un cocido. Yeah. Se pierde muchísimo la calidad de juicio. Imagínate si además fuera un jurado. Es una sopa canaria, como decía mi madre, no es de restos, ¿no? Y bueno, y eso pues es en sí mismo un error grande. Entonces, bueno, no obstante, a veces no hay más remedio, tienes que anular y así estás probablemente dictando una sentencia que no arregla el asunto, el conflicto, sino que lo estropea, pero estás defendiendo a largo plazo la entereza de esa garantía. O sea, ¿usted está dispuesto a asumir el coste que supone la nulidad de una prueba decisiva y el desmoronamiento de una causa entera con culpable obvio a cambio de preservar las garantías? Cuando lo tienes claro, sí, lo hemos hecho, lo hacemos con frecuencia. Vamos, con frecuencia, no con frecuencia semanal, pero claro que sí. Y nosotros y el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, bueno, hay unos márgenes en la decisión que tienen que ver con las garantías. No se puede llegar a una solución correcta de cualquier modo, ¿no? Y aunque pienses que materialmente la decisión es correcta, forma parte de tu función el disuadir para lo sucesivo, disuadir de esas prácticas antigarantistas. O sea, anular prácticas policiales, judiciales que bordean esa línea o que la traspasan sirve para que policías y jueces de instrucción no lo vuelvan a hacer, para que no se arriesguen a una futura nulidad. Claro, esa es una de las finalidades principales. Cuando las traspasan, si las bordean, normalmente, si es por el borde de dentro, pues ahí se queda. Se juega al límite de las garantías procesales muchas veces en la instrucción. Se autorizan escuchas, registros que están en el límite de lo admisible. Sí, porque ya es normal. El juez de instrucción está muy pegado a, digamos, a la lógica de la investigación, del apurar, del no soltar una presa, de ir un poco buscando algo, ¿no? El instructor instruye, no enjuicia. Pero claro, la cuestión está en que se incorpora un material que luego tiene que ser revisado en una fase de enjuiciamiento y ahí pues es donde pueden surgir los reparos. Y vale, no es lo ideal porque si ya se ha llegado al enjuiciamiento ya ha pasado tiempo y el daño es mayor, pero no es extraño porque la lógica del juez instructor está entre el enjuiciamiento y la policía. Por eso creo yo que sería mejor que fuesen los fiscales quienes dirigen la instrucción con el control del juez de garantías. Menudo melón me acaba de abrir aquí. Sí, bueno, lo pienso yo, lo piensa el Consejo General del Poder Judicial, lo piensan muchos jueces y muchos fiscales, no todos. Es verdad que, con algunos cambios en el Estatuto de Fiscalía para preservar un poco más la independencia del fiscal instructor, pero yo no tengo duda. Hablábamos de la policía intenta influir en los jueces. La policía hace su trabajo, un policía tiene que hacer de policía, no de juez, con lo cual no tiene que pensar si sí o si no, tiene que buscar pruebas, seguir pistas, buscar pruebas y proponer, ¿no? ¿Cómo puede influir la policía en el juez? Pues en el atestado, que es lo que por escrito presentan al juez, con una compilación de pruebas y una explicación de las pruebas. En esa explicación hacen valoraciones, juicios de inferencia, que sí que pretenden convencer al juez, sí. ¿Hay jueces que son apéndices de la policía? Pues así como el policía debe hacer de policía y no de juez, el juez tiene que hacer de juez y no de policía. Pero sí hay algunos que, hombre, no digo de una manera bruta o de una manera grosera, ¿no? Pero sí hay una lógica de que si la policía ha traído esto, por algo será. Lo que dice la policía va a misa. Por algo será, ¿no? Usted es considerado un magistrado progresista, aunque usted detesta esa categoría, la de jueces progresistas y jueces conservadores. Sí, bueno, yo soy un juez no asociado,
no me voy a empeñar en desprenderme de la etiqueta de juez progresista. En lo que sí me empeño una y otra vez es en minimizarla, es decir, eso es un dato como si soy alto o soy bajo casi, ¿no? No hay que olvidarnos de esa variable, ¿no? En los jueces, pues hay los que tienen una ideología que se parece a la de unos, se parece a la de otros, hay una pluralidad, etcétera, pero hay otras distinciones entre jueces que a mí me parecen mucho más interesantes, son otras etiquetas que deberíamos acostumbrarnos a manejar, jueces cortesanos y jueces plebeyos. Hay mucho cortesano. Bueno, pues hay nadie diría de sí mismo soy un juez cortesano. Ya. Pero sí los hay, los que gravitan un poco más alrededor del poder y los que se alejan de él, ¿no? Hay jueces Pilato y jueces Salomón. Eso es una distinción muy interesante, daría mucho de sí. Explíquemela. Bueno, juez Pilato es el que patada a seguir, el que se lava las manos, el que patada a seguir, ya decidirá otro, yo lo que menos me comprometa, ¿no? Y el juez Salomón es el de gatillo rápido, el que saca la espada, ¿no? O el que, por no tener muy claro si 100 o 0, dice, bueno, pues 50, ¿no? Mitad para cada uno, ¿no? Luego, pues en fin, hay jueces rutinarios que necesitan apoyarse en una doctrina segura, lo de siempre, y jueces un poco más imaginativos. Un juez demasiado creativo es un problema. El juez creativo en un tribunal junto con un juez rutinario es una combinación muy virtuosa, muy virtuosa. Porque se sacan el uno al otro de la zona de confort. Claro. Exactamente. Luego usted habla de jueces engreídos y jueces humildes. Hay mucho engreído en la carrera. Bueno, pues yo he conocido a algún juez que parece que lo es desde su más tierna infancia, ¿no? Y hay otros que no, que tienen una actitud de, madre mía, todavía no me creo que yo tenga que ser quien tiene que decidir sobre estas cosas, ¿no? Y tengo la actitud de querer merecerlo. Más allá de caricaturas, diría que hay jueces que por el hecho de serlo, se dotan de los atributos que se pide a los jueces, como por ejemplo la imparcialidad. Es decir, ¿cómo puedes dudar de mí si yo soy juez? Luego soy imparcial, ¿no? Ese es el que podríamos llamar engreído, aunque él no lo sepa. Yeah. Y luego está el juez que es capaz de sospechar de sí mismo. Es decir, oye, que la imparcialidad es muy complicada. Es una cualidad que no te da una oposición, ni siquiera te dan 20 años de experiencia, porque tienes que ganártela cada día. Imparcialidad no frente al presidente del gobierno o frente a un partido político. Imparcialidad frente a la prensa. Imparcialidad frente a tu entorno. Imparcialidad frente a quien te ha caído mejor en el juicio. Es decir, ese autocontrol es muy difícil. La presión mediática es muy jodida. La presión mediática es, como tú dices, muy jodida, es condicionante y hace falta mucho oficio, digamos, para neutralizarla, ¿no? Hay casos en los que en la deliberación se mete el efecto que va a producir la solución que se va decantando. Es decir, madre mía, esto hay que explicarlo muy bien porque si no, nos van a poner a caldo, ¿no? Hay jueces que buscan aleccionar con sus sentencias. Desde fuera te diría, leyendo sentencias, que en algunos casos sí he visto que en la motivación hay algún discurso lanzado no ya a las partes, ni siquiera para argumentar por qué se decide de una manera o de otra en lo imprescindible, sino que hay un mensaje, digamos en términos un poco más generales, etcétera. Bueno, ¿dónde está el límite entre lo estrictamente necesario en la motivación y alguna licencia que se permita al juez? Tampoco seamos demasiado estrictos en eso. Ahí alguna pequeña licencia pues se puede tener, ¿no? Decía antes que usted es percibido como un juez progresista, aunque no del todo, porque no está asociado a la asociación judicial que le correspondería como juez progresista. No está asociado a ninguna asociación judicial. No. De hecho, usted es bastante crítico con las asociaciones judiciales. Sí, yo creo que es de lo peor que funciona dentro de la justicia, es uno de los principales factores de distorsión, no por el concepto en sí de las asociaciones, sino por cómo funcionan, ¿no? Las asociaciones judiciales son el cauce natural del corporativismo, de eso que es el corporativismo, que es no pueden ustedes dudar de nosotros, señores ciudadanos, porque nosotros somos los garantes de la ley, somos independientes, somos imparciales. Son el cauce del corporativismo, es decir, se hace cuerpo en una asociación
y en las asociaciones se definen las cúpulas, o sea, la cabeza, ¿no? El cuerpo judicial está transido y marcado por las asociaciones. Ahora yo diría que el problema no es la ideología, el problema es el asociacionismo que se indica voto, en fin, que tiene un funcionamiento que a veces es sectario. Se está viendo ahora con los nombramientos del nuevo Consejo, no se ha cambiado nada. Es decir, dos asociaciones se están repartiendo por cuotas la inmensa mayoría, no todos, obviamente, la inmensa mayoría de los cargos discrecionales. No digo que a quienes nombren sean personas inidóneas, pero sí que un factor imprescindible o muy importante para ocuparlas es la asociación a la que perteneces. Se lo pregunto claramente, ¿en este país un juez con aspiraciones de llegar a tribunales más altos necesita asociarse? Es una de las razones para asociarse, digo de las malas, hay otras buenas razones para asociarse, que es implicarte en la defensa de los intereses de los jueces, ¿no? Las asociaciones, verdad que hacen de sindicato y en ese sentido consiguen del ministerio, consiguen de los otros poderes públicos buenas cosas, ¿no? Pero entre las malas razones, pues una es, si tienes algún problema y estás asociado, te van a defender mejor en un expediente disciplinario, y la otra es, si tienes aspiraciones, pues puedes ir un poco más rápido. Pues también te van a defender mejor. Los jueces al final lo que tienen que hacer es aplicar las leyes que salen del Parlamento. Hay cierto desprecio por parte de los jueces hacia la política. Esto es como la que nos lían reformando tal y cual ley, con lo bien que lo haríamos nosotros. Bueno, forma parte un poco de esto que llamamos corporativismo judicial, una desconfianza hacia la política, ¿no? Como si, a ver, tiene su lógica, ¿eh? La política es voluntad, es voluntarismo, si quiero un objetivo, ¿no? El derecho son reglas. Y el juez está acostumbrado a las reglas, ¿no? Con lo cual, pues, esos procesos voluntaristas de la política producen cierta desconfianza. Pero claro, es que las reglas que conforman el derecho son leyes. Claro. Y las leyes derivan de la política, ¿no? Y ahí es donde se produce a veces un efecto un poco paradójico, un poco extraño, que son jueces que se sienten garantes del derecho frente al legislador. Eso no tiene sentido. Hay jueces que están llamados, que creen estar llamados a preservar el Estado de Derecho ante las decisiones del Gobierno y del Parlamento. Sí, sin que nadie le haya dado la competencia para eso. Es decir, un juez puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad, pero el único garante frente al legislador o por encima del legislador, el único garante de la Constitución es el Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como, digamos, el Tribunal Constitucional también está algo desprestigiado y es previsible que el resultado de las sentencias pues sea una combinación de 7 votos a 4, los mismos, no por 7-4, sino que son los mismos 7 y los mismos 4, ¿no? Sí, pues entonces esa última palabra del Tribunal Constitucional genera cierta desconfianza y hay algunos jueces que le falta poco para dar un paso y decir, pues voy a ser yo quien defienda la Constitución frente al legislador. Pero eso es una perversión. Eso es un activismo judicial peligrosísimo. Sí que lo es, sí. Y yo entiendo que un ciudadano pues se haga preguntas cuando ve a jueces vestidos con toga manifestándose contra una iniciativa parlamentaria. Bien. Lo entiendo que un ciudadano se haga preguntas incómodas al ver eso. ¿Le preocupa que lo que está contando le vaya a generar enemigos entre sus compañeros jueces? Hay cosas en el libro que van a escocer mucho. Yo creo que no, o sea, vamos a ver, no digo que no vayan a escocer. Escocer van a escocer. Bueno, algunas a lo mejor, pero yo creo que en general, si algún compañero mío lee el libro, se va a sentir muy cerca, muy identificado de la mayoría de las cosas que se dicen, porque es su trabajo y se va a ver en las mismas situaciones. Y bueno, en el libro se centra fundamentalmente en estimular la confianza en el sistema judicial, precisamente por esos componentes que integran la decisión judicial, ¿no? Sin que para ello sea obstáculo el hecho de que cualquier mañana podemos equivocarnos, porque es una tarea muy difícil. Pero bueno, sí puede que algunas críticas al corporativismo, alguna radical crítica al sistema de acceso, al sistema actual de oposiciones, y alguna descripción de figuras como la del juez cortesano, ¿no? Pues puede que no gusten tanto, pero estoy tranquilo porque nadie se siente, como te he dicho antes, un juez cortesano.
Nadie se va a dar por aludido, ¿no? Con lo cual va a pensar en otros, ¿no? Miguel Pascual, magistrado del Tribunal Superior de Andalucía, autor de El oficio de decidir, dudas y certezas de un juez en activo, editorial Debates. Francamente recomendable, por honesto, por valiente y por muy clarito. Señor Pascual, muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ti, efectivamente ha sido un privilegio esta conversación. Gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.